Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés y cuando sea que estés viendo este vídeo. Bienvenidos a PRT en español, donde leemos la Biblia juntos todos los días. Bueno, si estabas ya viendo los otros vídeos, mi nombre es Karin, es un placer que tú decidiste venir aquí y nosotros podemos leer la Biblia juntos. ¿Para qué? Alimentar a nuestro espíritu, que uno necesita eso todos los días, es importante. Bien importantísimo como es como comer comida para nuestro cuerpo físico y como también cuidar de nuestra mente o nuestras emociones, también uno tiene que alimentar nuestro espíritu. Y así lo hacemos leyendo la Biblia. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a continuar las leídas del comienzo de la Biblia. Ya leímos hasta el capítulo 7 de Génesis y hoy vamos a leer capítulo 8, 9, 10 y 11. Son unos capítulos un poco, no son tan largos los capítulos. Y después vamos a terminar con el Salmo, como siempre. Y vamos a leer el Salmo número 3. ¿Estás listo? Vamos a comenzar entonces. Ok, vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias porque tú nos diste esta palabra que da tanto ánimo a nuestro ser, a nuestro corazón. Espero hoy y te pido que el Espíritu Santo vaya al lugar de donde está cada persona que está escuchando ahorita mismo y nos ayude a entender la palabra de Dios que vamos a leer ahorita un poquito más. Que tú hables con nosotros por medio de esta palabra. Eso lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar entonces capítulo 8. ¿Te recuerdas que habíamos hablado ayer? Estamos hablando del diluvio y cómo a Noé, Dios le dijo, mira, hace un arca porque va a llover. Y en esa época no llovía de esa manera. Y él sin preguntar una pregunta, nada, como lo hizo. Dios dijo, él lo hizo. Entonces ahora ellos están adentro ya 40 días, 40 noches, están adentro del barco que tenía 3 pisos, pero con todos los animales y todo. Y ahora vamos a comenzar el capítulo 8 que dice, ok, ¿qué pasó cuando termina el diluvio? ¿Ok? Capítulo 8, Génesis. Vamos. Entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y Dios envió un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo. ¿Ves como de nuevo? Uno aquí nos dice, nos da una hint, como decimos en inglés, ¿no? Como que nos da una vez para ver que en el abismo hay fuentes, porque lo cerró. Antes lo había abierto, ahora lo cerraron las fuentes. Y en los cielos hay cataratas de agua. Qué cosa, ¿no? Como Dios nos cuida hasta hoy en día de las cataratas y de las fuentes del abismo. Así lo hace. Lo cerró, las fuentes del abismo, cerró las cataratas del cielo y la lluvia del cielo fue detenida. Versículo 3. Y decreció el agua sobre la tierra, yendo y volviendo. Y el agua se retiró al fin del 150 días, después de 150 días. Casi, bueno, como unos 5 meses, ¿no? Ellos estaban adentro de ese barco. Número 4. Y el arca se posó el día 17 del séptimo mes sobre los montes de Ararat. El agua siguió decreciendo hasta el 10º mes. Mucha vida, pero se quedaron ahí. Eso fue cuando, espera. El arca se posó del 17 del séptimo mes. Entonces, ellos estuvieron, en nuestro calendario hubiera sido, por causa, yo estoy diciendo así solamente del tiempo, ¿ok? Porque ellos tenían un calendario diferente en esa época. Pero por causa del tiempo que sabemos que él estuvo dentro del barco por 5 meses, significa que ahí entonces, si dice que era el séptimo mes, que para nosotros hubiera sido un julio,
Él comenzó en febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces significa que comenzó la lluvia ahí por marzo. Si hubiera sido nuestro calendario, te digo de nuevo que ellos tenían un calendario diferente. Vamos a decir que comenzó en marzo, abril, marzo, el marzo entero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y después, entonces en julio que comenzó, de ahí tuvieron que esperar otros 3 meses más adentro del arca. Y estaban viendo que las aguas estaban bajando, pero ¿qué te imaginas? Qué ansiedad un poquito, ¿no? Quedarse ahí y tener que esperar tanto un tiempo. Pero aquí no dice nada que ellos estaban quejándose, nada. Que ellos se quedaron en el arca. Digo, bueno, eso es una confianza que tenían en Dios, ¿no? Versículo 5. Entonces el agua siguió decreciendo hasta el 10º mes. En el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de los montes, comenzaron a ver las puntas de los montes. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca y envió al cuervo, que salió y estuvo yendo y volviendo hasta que el agua se secó sobre la tierra. Después envió a la paloma para ver si el agua se había retirado de la superficie de la tierra. Y la paloma no halló dónde sentar la planta de su pie. ¿Y qué pasó? Y volvió al arca, porque el agua estaba aún sobre la superficie de toda la tierra. Entonces estaba bajando el agua, pero bien despacio, porque después 3 meses que ya paró de llover y todavía está bajando y todavía la paloma, el ave no podía encontrar un lugar para poner su pie, así dice, ¿no? Entonces volvió al arca porque el agua estaba aún sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano y le tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Entonces vio que la paloma estaba viniendo y le dice, ven, entra. Yo sé que tú no tienes a dónde, no encontraste nada, ¿no? Versículo 10. Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió al atardecer con una hoja de olivo en su pico. Entonces digo, yo estoy viendo ahora las puntas de los árboles. Y entendió Noé que el agua se había retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días más, ya van unas 2, 3, 4 semanas. Esperó otros 7 días más y le envió la paloma de nuevo, que no volvió más a él. Significa, la paloma ya encontró un lugar para hacer su casita. 13. En el año 601 de Noé, en el primer día del primer mes, el agua se secó sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. 14. Y el 27 del segundo mes, la tierra se secó por completo. Entonces Dios dijo a Noé, sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas. Saca a todos los animales que están contigo, aves, bestia y todo reptil, vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense. Versículo 18. Entonces salieron Noé y sus hijos, su esposa y la esposa de sus hijos, y todos los animales, todos los reptiles y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. La clave que yo veo aquí, que uno tiene que prestar atención, es que Noé ya sabía que había árboles, ya sabía que él abrió, dijo, ¿no? Que él abrió, él quitó la cubierta del arca, entonces él podía ver la tierra. Y él vio que la tierra estaba seca, así dice en el versículo 13. Él vio que estaba cerca. Estaba con un montón de animales allá. ¿Qué te imaginas? Los animales haciendo su negocio y todo. No era un lugar así que uno quería quedarse, ¿no? Pero él no salió del arca. Ni siquiera dejó a una paloma más salir del arca. Nada, nadie, nada de los animales, nadie salió del arca hasta que Dios le dijo, salga del arca. Imagina qué fe. Porque imagina nosotros, si estuviéramos en esta situación, digo, mira, por lo menos deja las aves salir, porque Dios mío, están que hacen su negocio por todo lado, está una confusión aquí, ya estamos casi juntos unos 7, 8 meses, qué locura total.
Pero no, él no hizo nada de eso. Él esperó hasta que Dios dijo, salga ahora. Y ahí salió él y todos los animales. Versículo 20. Y edificó Noé un altar al Señor. Tomó de todo animal limpio y de toda la limpia y ofreció holocausto sobre el altar. Al percibir que es ese grato aroma, el Señor dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo viviente. Y así Dios dice, bueno, yo sé que la inclinación es mala, pero yo no volveré a maldecir la tierra y destruir a todo viviente nunca más. Versículo 22. Mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces, ¿quién es el que hizo todo eso? Todo el verano, el invierno, el día, la noche, el frío, el calor, la siembra y la siega. Eso fue Dios. Y Dios lo hizo eso en el arca, cuando Noé salió del arca y hizo ese holocausto, ¿no? Ese sacrificio para Dios, para el Señor. Ok, capítulo 9. Orden y bendición de Dios. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, a todo lo que se mueve en la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. ¿Okay? Aquí Dios dio a la humanidad poder sobre todos los animales de la tierra, aves, todo lo que se mueve en la tierra y todos los peces del mar. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes. ¿Ves? Muchas personas dicen que en la Biblia dice que uno no debe comer carne y no sé qué más. Y bueno, si una persona le hace sentir mejor no comer carne, entonces no comas, está bien, no hay problema. Pero aquí en la Biblia, derecho está diciendo en Génesis 9, versículo 3, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes. Entonces Dios está diciendo que todo eso uno tiene y Él lo crió para que sea alimento de nosotros también. Versículo 4. Pero no comáis carne con su vida. ¿Ves? Está poniendo unas así cosas que uno tiene que también cuidar de no hacer. Pero no comáis carne con su vida, que es su sangre. Dios dice, no comas nada que tiene su sangre. Todavía que tú puedes ver la sangre. Porque ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestra vida. La demandaré de todo animal, y de la mano del hombre pediré cuenta de la vida de su hermano. El que derrame sangre humana, por el hombre su sangre será derramada. Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y vosotros fructificad y multiplicaos. Procread en abundancia en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces está diciendo Dios, mira, sí, todo es para ti, para que ustedes coman y todo, pero no vayas con locuras también, ¿no? No tomes algo que tiene su sangre. Si tú ves la sangre viva de una cosa que vas a comer, como un animal o algo, no debes comer eso. También tenga mucho cuidado de no derramar sangre humana, ¿no? Porque el hombre, su sangre será derramada. Él dice, yo hice hombre a mi imagen, no vas a comer. Pues está hablando de canibalismo, no puedes comer a otra persona, ¿no? Y no debes también matar, etcétera, etcétera, que va a hablar más después, ¿no? Versículo 8 del capítulo 9. Y dijo Dios a Noé y a sus hijos, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra,
todos los que salieron del arca, todo animal de la tierra. Establezco mi pacto con vosotros y no destruiré más todo ser viviente con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio que destruya la tierra. Entonces nunca más habrá un diluvio que va a destruir toda la tierra. Así está prometiendo Dios. Versículo 12. Y agregó Dios: esta será la señal del pacto que establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Significado: hasta el día de hoy, esto es la señal. 13. Pongo mi arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, amigos y amigas, cada vez que ustedes ven arco iris, eso es como que un recuerdo que Dios está poniendo ahí para que nosotros también nos recordemos que Él nunca más va a destruir la tierra de la manera que lo hizo con Noé. Versículo 14. Cuando envíe nubes sobre la tierra, entonces se dejará ver mi arco iris en las nubes. Y me acordaré de mi pacto con vosotros y con todo ser viviente, y no habrá más diluvio para destruir toda carne. El arco iris aparecerá en las nubes, y al verlo me acordaré de mi pacto perpetuo con todo ser viviente, con toda carne que hay en la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta será la señal del pacto que establezco entre mí y todo ser viviente que está sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Él tenía 3 hijos y sus esposas también, ¿right? Cam es el padre de Canaán. ¿Te recuerdas de los cananitas? Canaán, ¿no? De la tierra de Canaán. Versículo 19. De estos 3 hijos de Noé se pobló toda la tierra. Entonces, de todos que habían vivido, que nacieron de Adán y Eva, los primeros 2, todos murieron. La única excepción fue Noé y sus 3 hijos con sus 3 esposas y la esposa de Noé. Entonces, de aquí dice, de estos 3 hijos de Noé se pobló toda la tierra después. Versículo 20. Después empezó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y cuando bebió del vino, hizo vino, se embriagó, se quedó borracho. Y se quedó descubierto en medio de su tienda. Entonces se quedó borracho y estaba totalmente desnudo en su tienda. Y Cam, su hijo, que es el del medio, creo, ¿no? Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. ¿Qué significa? Él se burló de su papá, porque en vez de cubrirlo o algo, él lo vio y se fue a decir a su hermano: mi papá está ya todo sin nada, está todo borracho. Comenzó a burlar de su papá, ¿no? Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás con el rostro vuelto, cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Ellos lo respetaron a su papá. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor había hecho, o Cam era el hijo menor, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será de tus hermanos. ¿Qué cosa, no? Maldecir a todos sus descendientes por causa de que él se burló de su papá. 26. Y agregó: bendito sea Sem por el Señor mi Dios, y sea Canaán su siervo. Le dijo uno de sus hijos: Canaán va a ser tu siervo. Engrandezca Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces hizo que Canaán, el tercer hijo, iba a ser siervo. Todos sus descendientes iban a ser siervos de los 2 hijos que no le habían desrespetado. Versículo 28. Después del diluvio, Noé vivió 350 años.
En total, Noé vivió 950 años y murió. Qué locura, ¿no? Porque te recuerdas que en el otro vídeo nosotros leímos que Noé tenía 500 años cuando tuvo los primeros, sus 3 hijos. Y después 100 años más construyendo el arca, ¿no? Y después todo lo que pasó del arca, y después dice que él vivió otros 300 no sé cuántos años después del arca, ¿no? Y entonces total fue 950 años y murió. Casi un milenio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Capítulo 10. Estos son los descendientes de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos, que tuvieron hijos después del diluvio. Los Jafetitas, que son de Jafet, ¿no? Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, que fue el primer hijo de Jafet, ¿no? Los hijos de Gomer eran Akenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, ¿quién era Javán? Uno de sus hijos también. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Estos poblaron las tierras marítimas, cada uno según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. ¿Qué significa? Que ellos fueron los que se fueron a las islas o al lado del mar, ¿no? Porque dice que ellos poblaron las tierras marítimas que estaban cerca del mar. Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Phut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabta, Rama y Sabteca. Los hijos de Rama fueron Seba y Dedán. Esos son todos los hijos de Cam, ¿no? Cus fue padre de Nimrod. No sé si ustedes saben de Nimrod. Es súper famoso, Nimrod. El primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Mira qué interesante. Que el primero que fue el más poderoso en la tierra después del diluvio fue uno de los descendientes de Cam, que era maldito a ser sirviente a los otros 2 hermanos. Pero él tuvo el primer descendiente que era el más poderoso de toda la tierra, Nimrod, versículo 9. Este fue vigoroso cazador ante el Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Señor. Así le llamaban a él. Versículo 10. Los primeros centros de su reino fueron el reino de Nimrod, ¿ok? Era tan poderoso que tenía centro de reino. Él fue que comenzó a Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. 1, 2, 3, 4 ciudades en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehobot y Calá. 7. Y entre Nínive y Calá, la gran ciudad de Resen. 8 ciudades ya van. Mizraim fue padre de Ludim. Entonces, Nimrod, él hizo 8 ciudades. Qué enorme era en esa época, ¿no? Versículo 13. Mizraim fue padre de Ludim, Ananim, Lehabim, Naphtuhim, Patrusim, Casluhim, de donde salieron los filisteos. Entonces los filisteos también vinieron de Cam, ¿ok? Y de Caftorim. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito de Het, del Jebuseo, del Amorreo, del Gergeseo, del Jebeo, del Araseo, del Cineo. Son todos estos pueblos que vinieron de el descendiente de Cam, ¿ok? Del Arbadeo, del Semareo y del Amateo, versículo 19. Y el territorio de los cananeos fue desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, Gaza de hoy en día, Gaza, fue hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim hasta la casa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, lenguas, territorios y naciones. Entonces Sodoma y Gomorra vinieron de Cam también,
el hombre más poderoso, Nimrod, con todas esas ciudades, todos estos pueblos, y también Sodoma y Gomorra vinieron de Cam. Ahora vamos a ver los descendientes de el tercer hijo, o bueno, era el segundo hijo, ¿no? Porque Cam era el tercero. El segundo hijo, los semitas, Sem. Versículo 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Sem era el primero, después Jafet y después Cam. Ok, versículo 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfazad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. 24. Arfajad fue padre de Sala y Sala de Eber. Y Eber tuvo 2 hijos. El primero fue llamado Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Su hermano fue Jotán. Jotán fue padre de Almodá, Selef, Asarmavet, Gera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá y Jobab. Pues parece que Jotán tuvo bastantes hijos, ¿ah? Deja ver cuánto. Fue padre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jotán tuvo 13 hijos varones. 13 hijos fue Jotán. Ok. Versículo 30. No, disculpa. Sí. 30. Y habitaron desde Mesa en dirección a Sefar, monte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, lenguas, tierras y naciones. Estas fueron las familias de los hijos de Noé por sus descendientes y sus naciones. De ellas procedieron las naciones de la tierra después del diluvio. ¿Viste cómo que solamente con esos 3 hijos hubieron tanta gente que fueron los descendientes que vinieron, ¿no? En esa época la gente tenía muchos hijos porque tenían la esposa principal y después tenía concubinas o 2, 3, 4 esposas porque tenían que multiplicar, ¿no? En la tierra. Ok, entonces vamos a leer ahorita la Torre de Babel y este es el último capítulo que vamos a leer hoy de Génesis, ¿ok? Capítulo 11. La Torre de Babel. Había entonces en la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos hablaban la misma lengua. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allá. Y dijeron, hagamos ladrillo y cozámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra. Entonces le pusieron los dos juntos, ladrillo con fuego y se quedó como piedra. Y el asfalto de mezcla. Usaron también el asfalto de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Entonces ellos querían hacer una torre cuya cúspide llega al cielo. ¿Para qué? Para hacernos famosos y para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces estaban pensando solamente en ellos mismos. No dice en ningún lugar aquí nada de Dios. Que nadie ya se habían olvidado de Dios. Que sus padres y sus descendientes le habían dicho que era Dios que los salvó del diluvio. Pero nadie habla de Dios aquí. Solamente están pensando en sí mismos. Dice, mira, vamos a hacer una torre cuya cúspide llega al cielo. ¿Para qué? Para que seamos famosos. Todos hablar de nosotros, ¿no? Versículo 5. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Entonces él vio que estaban en una terquedad. ¿Es esa palabra? Estaban tan tercos que no había nada que iba a hacer que ellos piensen diferentes. El Señor dijo, han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje,
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la tierra. Entonces, en vez de estar todos juntitos ahí queriendo ser famosos, Dios confundió todo el lenguaje. Ahora nadie se entendía. Imagina si te vas el día, te despiertas, te vas a trabajar, porque para construir, ¿no? Y comienzas a hablar, decir, mira, pásame ese ladrillo aquí, nos acá, y la otra persona, what do you mean? What are you talking about? En otro lenguaje. Y tú dices, pásame el ladrillo. What are you saying? I don't understand. What do you mean? Entonces, todos comenzaron a hablar, que tú puedes entender qué confusión era ese día, el próximo día. Cada uno hablando otro, el otro falando en portugués. Falei, bom, me dá qué coisa minha. No, so everybody, todos hablando de un idioma diferente. Fue una confusión total. Entonces la gente dijo, ¿sabes qué? Chao, ya no aguanto. Cuando ellos encontraron otras personas que hablaban como ellos, boom, se fueron con ellos mismos y ya salieron de ahí y abandonaron todo porque dijeron que no hay cómo comunicar, ¿no? Se fueron. Y de esa manera Dios usó para que habitemos todo el mundo, ¿no? Porque todos estaban congregados, pero Él como que los esparció. Versículo 10. Estos son los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfajad. Después que engendró a Arfajad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Sala. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, mira, Sem, Arfaxad. Y después de Arfaxad, tuvo un hijo que se llamaba Sala. Y después Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y hijas. Versículo 14. Cuando Sala tenía 30 años, nació su hijo Eber. ¿Okay? Después Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos y hijas. Porque ellos solamente hablan del primer hijo, ¿no? Porque están queriendo decirte el lineaje de Sem. Entonces, Eber, versículo 16. Eber tenía 24 años, bien joven, ¿ah? Porque en esa época tenían hijos un poco más tarde, pero a los 24 años Eber ya tuvo un hijo que se llamaba Peleg. Y después que nació Peleg, Eber también vivió 430 años más y tuvo otros hijos y hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú. Y después que nació Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y hijas. Ahora, Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Serug. Después que nació Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y hijas. Ahora, cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nacor. Después que nació Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y hijas. Cuando Nacor tenía 29 años, nació su hijo Taré. Después que nació Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y hijas. Y cuando Taré tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos, Abraham. ¿Ves? Cómo en la Biblia es increíble, amigos y amigas. ¿Por qué? La Biblia es como un tipo de documento bien detallado. Aquí nos está mostrando exactamente el lineaje de Abraham, porque Abraham va a ser el que Dios va a hacer la promesa que dijo, de tú vas a ser el padre de naciones. Va a haber más descendientes, va a ser más de lo que todas las estrellas que ves en el cielo. Pero eso lo vamos a leer más tarde. Pero aquí nos está diciendo, mira, Sem fue el hijo de Noé, el primero de Noé. Entonces, de Noé es
una generación, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 generaciones hasta que Abraham nació. Desde Noé hasta Abraham, 10 generaciones. Qué interesante, ¿no? Ok, ahora el 27 y estamos casi terminando el capítulo 11. Estos son los descendientes de Taré. Taré fue padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue padre de Lot. ¿Te recuerdas que Lot salió con Abraham? Y Harán murió antes de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Versículo 30. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces ellos no tenían hijos. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a Canaán. Interesante, ¿no? Imagina. Y llegaron a Harán y quedaron allá. Y fueron los días de Taré 205 años y murió en Harán. ¿Qué significa? Aquí la Biblia no dice nada de eso, pero yo me siento curiosa de vez en cuando y digo, ¿será que Dios le había dicho a Taré, vete a Canaán, también como lo dijo a Abraham? Pero él se fue y paró en Harán y se quedó ahí. Y ahí murió. Entonces después por causa de eso, Dios tuvo que irse a Abraham, su hijo, que estaba en Harán, y decir, ok, completa ahora lo que yo había dicho a tu papá, vete. Ahora la Biblia no dice eso, pero yo digo, ¿por qué? Qué interesante que por qué Taré estaba yéndose a Canaán también. Y después paró en el medio. Muchas veces Dios nos dice que hagamos algo y nosotros lo hacemos la mitad, pero no hacemos todo lo que nos dice. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque si Dios nos dice para hacer algo, tenemos que hacerlo exactamente de la manera que Él dice, no mitad, mitad. ¿Ok? Ok, vamos entonces a leer hoy el Salmo 3. Y así vamos a terminar. Salmo 3. Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí. Este es David. Muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamo al Señor y Él me responde de su santo monte. Cuando tú clamas a Dios con tu voz, no dice que mi mamá oró por mí, o mi papá oró por mí, o mi esposo oró por mí, y Dios vino. Dice, con mi voz clamo al Señor y Él me responde de su santo monte. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios así personal. Él quiere ser Dios de ti mismo. Quiere escuchar tu voz. Versículo 5. Me acuesto, duermo y despierto, porque el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares que pongan cerco contra mí. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada. Los dientes de los malos quebraste. Del Señor viene la salvación. Sobre tu pueblo será tu bendición. Amén y amén. Qué lindo ese salmo, ¿no es? Porque cuando nosotros vemos que no hay esperanza, que estamos así estresados por cualquier cosa, clama al Señor con tu voz. Y te garantizo que Él te responderá, porque es así, Él es el tipo de Dios que Él siempre responde. Él te responde, Él te cuida y uno no tiene que estar preocupándose más. Vamos a orar. Gracias, querido Señor, que tú siempre estás aquí con nosotros, nunca nos desamparas, nunca nos dejas, que cuando tú escuchas nuestra voz que clamando a ti, tú siempre nos respondes y tú nos cuidas y por causa de eso podemos dormir en paz, sabiendo que tenemos toda nuestra confianza en ti. Hablo y ahora estoy orando por todas las personas que están escuchando aquí. Dale todo lo que ellos
necesitan y están clamando a ti, querido Dios, en acuerdo a tu voluntad y en acuerdo a tu misericordia y a tu sabiduría, porque tú sabes lo que nosotros necesitamos, mucho más de lo que nosotros pedimos o sabemos. Confiamos totalmente en ti. Los amamos, te amo mucho, mi querido Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén. Gracias, amigos y amigas. Mi español se está quedando mejor y mejor ahora. Entonces, siempre te pido misericordia de vez en cuando, como que mi mente tiene muchos otros idiomas que están entrando en mi mente. Me hace un poquito difícil. Pero gracias a Dios que estoy leyendo eso, me está regresando todo muy bien. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.